Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 22 de marzo, en la segunda semana del tiempo de Pascua, ciclo C. Compartimos entonces nuestra pantalla del misal popular. Bueno, ya tenemos el texto de la liturgia de la palabra de este día. Vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura de la profecía de Miqueas, capítulo séptimo, versículos del 14 al 15 y del 18 al 20. Bueno, un poquito de contexto. El profeta Miqueas vivió eh, siglo octavo, ¿no? Antes de Cristo, cuando estaba para suceder la invasión del pueblo o del imperio asirio, que iba a llevar a Israel, el reino del norte, ¿no? al exilio. Bueno, y él va de todas maneras también a profetizar la parte importante, ¿no? Después de todo lo que profetizó en los capítulos anteriores sobre el- la destrucción y la invasión y el exilio de Israel como reino del norte, diferente al de Judá o Judea. Pero también va a cantar como parte, obviamente, del perdón, de la restauración, ¿no? Que permite Dios después de todo este castigo penitencial, digámoslo así, ¿no? Para estar a tono con este tiempo de Cuaresma y de arrepentimiento también, ¿no? Bueno, nos dice el profeta Miqueas: pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que sea paciente como antes en Basán y en Galad, como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. Entonces aquí podemos entender que el pueblo está en el exilio, mm, bajo otros señores, ¿no? Y bajo el imperio asirio, ¿no? En Mesopotamia. Y entonces pide aquí, ¿no? el pastoreo, o sea, la vuelta del pueblo para que tenga a Dios como pastor, ¿no? Así cuando salieron de Egipto, ¿no? En el Éxodo, así también eh, pide la salida del pueblo de Israel a, a su región original. Y continúa: ¿qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? Aquí es importante el término el resto, porque solamente unos pocos volverán, muy pocos, ¿no? Eh, Porque los demás prácticamente ya se quedarían, ¿no? Allá. Y por eso el pueblo o los pocos que volvieron ya vinieron inclusive con otras ideas. Y los judíos los consideraban ya prácticamente paganos, ¿no? A los habitantes de Samaria, que eran los que prácticamente salieron, ¿no? En esta primera, mm, en este primer exilio,
o cautividad del pueblo de Israel en otras tierras. Continúa, no conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Y aquí, eh, en profecía se refiere también a lo que sucederá con el pueblo, con el reino de Judea, que son los que volverán, ¿no? Claro, muchos años después se produce la conquista, ¿no? Por los babilonios del reino de Judea y serán deportados también a Babilonia, ¿no? En el año 586 antes de Cristo, pero volverán, ¿no? Y son los que reconstruirán el templo que obviamente con Nabucodonosor es destruido, ¿no? Importante también el perdón de los pecados, ¿no? El castigo es la deportación, el exilio, el estar dominados, ¿no? Eh, como en otras ocasiones, como en Egipto. Pero volverán, ¿no? Volverán a través de eh, personajes, inclusive paganos, ¿no? Que les permiten volver, como el rey eh, Ciro y Darío, que eh, los eh, prácticamente establecen, ¿no? Por decreto la vuelta de los judíos a reconstruir su tierra. Pero es providencia divina, ¿no? El perdón que les concede a los judíos. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Este salmo también está a tono con lo que acabamos de leer del profeta Miqueas, ¿no? Sobre el perdón. Es un canto, un himno de acción de gracias a la misericordia de Dios. Grande que su justicia para salvar a los pecadores. Y su responso es, el Señor es compasivo y misericordioso. Podríamos completar lento a la cólera y rico en piedad, ¿no? Bueno, nos dice el salmista, bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Canta entonces, ¿no? Eh, como acción de gracias y alabanza a la misericordia del Señor, que es quien perdona todas las culpas, ¿no? Del pueblo y cura todas sus enfermedades. Continúa, no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo, no nos trata como merecen nuestros eh, pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Porque si nos tratara, como dice en otra parte, ¿no? La escritura, si nos tratara de acuerdo a nuestras culpas, ¿quién podría salvarse? ¿No? Es precisamente el valor y la propiedad de la misericordia divina, que es más grande que su justicia. Y termina, como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Otra vez, ¿no? Una referencia al poder misericordioso
de Dios de perdonar los pecados, porque es Dios, solo Dios perdona los pecados de los hombres. Y vamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Bueno, podríamos decir que este es un pasaje de los más conocidos, ¿no? del Nuevo Testamento, archiconocido. La parábola de- del Hijo Pródigo, ¿no? Que debería ser la parábola del Padre Misericordioso. Sin embargo, el centro aquí es la conversión, ¿no? El arrepentimiento. El arrepentimiento, la penitencia y la conversión. Bueno, habrá algunas observaciones al texto que intentaremos pues hacer. Nos dice San Lucas: en aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Bueno, entonces aquí están los dos opuestos, ¿no? Los publicanos y pecadores lo escuchaban y aceptaban, ¿no? Que él era el Cristo, o sea, el Mesías. Pero los fariseos estaban ahí para criticar, para murmurar, para eh, a- hacer cualquier tipo de pregunta capciosa, ¿no? Pues lo que quieren hacer ellos es ponerle una trampa al Señor. Bueno, Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Bueno, aquí podríamos, el término es de la hacienda, o sea, de la herencia, ¿no? Más que de la fortuna. Y es algo que en la cultura judía legalmente eran dos hijos. Entonces se dividía la hacienda, o sea, todas las propiedades que tenía el padre entre tres, entre los dos hijos y él, ¿no? Pero él también podría decidir repartir su parte, su propia parte, ¿no? Y dársela. Pero aquí el hijo pide su parte, que sería la tercera parte de la hacienda, de la herencia. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Bueno, aquí también es interesante eh, comentar u observar que esta es la justificación del término pródigo, ¿no? Vivió pródigamente, diríamos, ¿no? Para hacerlo más afín, viviendo perdidamente, o sea, con toda clase de lujos, de festines, ¿no? Malgastando la plata, ¿no? Derrochó su hacienda o la parte que le correspondió de la herencia, viviendo pródigamente, por eso es el hijo pródigo, ¿no? Malgastador, derrochador, que malgastó su parte. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Bueno,
aquí también es importante contextualizar que un judío no podría apacentar cerdos porque era considerado eh, maldito, ¿no? Eh, el cerdo era de lo peor que ellos podrían, por eso tampoco pues podían ni siquiera comer cerdo, ¿no? Eh, pero le tocó esto, y aquí ya empezamos a ver eh, lo que él tiene que hacer, ¿no? Y podríamos insinuar aquí un aspecto penitencial, ¿no? Fue a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Sigue, ¿no? Aquí, entonces, tan bajo cayó, ¿no?, en su dignidad que deseaba comer lo que comían los cerdos, pero ni aún así le daba a nadie nada. Ante tal situación de indignidad, ¿no?, en lo que él había caído como ser humano, eh, continúa la parábola. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Y aquí viene la parte importante, ¿no? Después de esto, está sufriendo, ¿no? Y le ha tocado hacer esto, aquí no se sabe durante cuánto tiempo, para no morir de hambre. Piensa, reflexiona y dice: me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Esto le sale del corazón, digámoslo así, y obviamente es lo que decide hacer. Lo piensa, lo que va a hacer, y también podemos observar que cita el Salmo 50, el Miserere, ¿no? Que escribió David, cuando le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. David se declara pecador, ¿no? Y aquí él piensa primero. Es importante la reflexión de todo lo que le ha acontecido, ¿no? Y es lo que ha hecho mal. Entonces él decide ir donde el papá, donde su padre, y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. Trátame como a uno de tus jornaleros. Bueno, se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Esto hizo el padre cuando lo vio, ¿no? Y aquí vemos un aspecto importante, porque aquí el hijo todavía no le ha dicho nada, pero el padre, casi que adivinando, ¿no?, o adelantándose, va emocionado, conmovido, dice, se le conmovieron las entrañas. Y echó a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Bastante impactante, ¿no?, lo que hace este padre, que a propósito es la figura alegórica de Dios. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Aquí está la confesión. Lo pensó, lo meditó, lo eh, analizó, ¿no? Y ahora lo dice: he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no merezco llamarme hijo tuyo. Este es prácticamente la segunda parte, que es el arrepentimiento, ¿no? Porque lo dice, y es importante decirlo, declararlo, ¿no? Lo pensó, es muy bueno, ya ahí hay mm, ganado bastante, ¿no? Pero ahora se lo dice al padre. Continúa. Pero el padre, perdón, pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. También es interesante ver que el padre no contestó nada, ¿no?, ante el arrepentimiento y la declaración de culpa del hijo, sino que su reacción inmediata fue decirle a los criados: saquen enseguida la mejor túnica y vístansela, pónganle el anillo en la mano y sandalias en los pies, y celebremos una fiesta, ¿no?, con el ternero cebado. Comamos y celebremos. Mm. Podríamos imaginarnos, ¿no?, toda esa alegría que sentía. Y es precisamente en la figura de este Padre que está Dios mismo, ¿no? Y lo ha manifestado ya Cristo antes de esta parábola a los fariseos, diciéndole: hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. ¿Mm? Y aquí está precisamente explícita, ¿no?, la fiesta que se realiza, ¿no?, en el cielo, con todas estas bondades, digámoslo así, de este hijo que se ha arrepentido y ha vuelto al Padre. Continúa. Y empezaron a celebrar el banquete. Entonces, también podemos, sin dudarlo, ¿no?, comparar esto al banquete celestial, al banquete de bodas del Cordero, ¿no?, donde se celebra, ¿no?, que alguien haya eh, vuelto a la vida, que es lo que va a decir el Padre a continuación. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años, ¿cómo te sirvo sin desobedecer? Nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Aquí podemos ver el descontento del hermano, ¿no?, del hermano mayor. Y pues los celos, ¿no?, ante la situación que él dice ser fiel, y no ha tenido una fiesta, ¿no?, como la de su hermano, que ha despilfarrado toda su hacienda, ¿no?, toda su parte de la herencia. Esto tiene mucho que ver con lo que les había manifestado antes de esta parábola que les dice, ¿no? Hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan conversión. Aquí es el reflejo de esto, ¿no? El padre le dijo: hijo,
tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. La parte de la herencia que les decía, ¿no? También es del hijo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Así, tal cual podríamos inferir, ¿no? Dice Dios, ¿no? En el cielo y a todos los ángeles, ¿no? Cuando alguien se convierte, cuando alguien se arrepiente y cambia de vida, porque aquí podríamos inferir el cambio de vida, ¿no? De este personaje, de este hijo pródigo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.